Maximiliano recibe la noticia de la huida de Juárez a Paso del Norte. En octubre de 1865, Maximiliano expide un decreto donde da pena de muerte a los republicanos levantados en armas, lo cual intrigó al pueblo e hizo que el pueblo deseara expulsar a los europeos. Un mes después del fusilamiento de Maximiliano en 1867, Juárez y su gabinete gubernamental entran a la Ciudad de México. Con el triunfo de la República, finalmente se anuló la opción monarquista. Juárez propuso una serie de reformas a la Constitución, entre ellas establecer un Senado, otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de vetar las disposiciones del Congreso, así como restringir las facultades de los diputados, y variar la forma de sustituir al presidente en ausencia, devolver al clero el voto ciudadano. En lo económico, Juárez se preocupó por arreglar las cuestiones financieras, recuperando el cobro de impuestos, analizando la deuda pública, atraer capital financiero y la propiedad de la tierra. En 1873 se inauguró el ferrocarril México-Veracruz. En el gobierno de Lerdo de Tejada continuó reorganizando la administración y hacienda pública. Como la deuda externa disminuyó, en 1875 dictó la ley para atraer colonos extranjeros para habitar ciertas zonas del país. Después de esto, hubo numerosos levantamientos indígenas debido a la explotación que sufrían. Se crea el Gran Círculo de Obreros. Se integran obreros y artesanos, propone el aumento salarial, forma cooperativas y la huelga. El 2 de diciembre de 1867, juaristas dictaron la Ley Orgánica de Institución Pública. En esta ley eliminaba la educación con contenido religioso. También creó la Escuela Nacional Preparatoria, puesta a manos de Gabino Barrera. Su lema era libertad, orden y progreso. En 1877, el presidente Benito Juárez regresa a la capital y por consiguiente el liberalismo inició su etapa de monopolio del poder. En el primer mes de su gobierno realiza dos importantes acciones. La primera es debilitar al grupo militarista y establecer una política de centralización, la cual encontró una fuente de oposición entre los caciques y los caudillos, porque buscaba disminuir su poder. Entre los candidatos liberales estaban Porfirio Díaz y Benito Juárez, quien resultó reelecto para el periodo de 1867 a 1871, y como vio como una necesidad urgente construir vías ferroviarias y tener líneas de telégrafo para lograr la unidad nacional. En conclusión, en el gobierno de Juárez, trató de hacer de México un estado centralista, soberano, fuerte y moderno. En 1871 hubo tres candidatos para las elecciones: Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz y Benito Juárez. Como ninguno de estos tres tuvo los suficientes votos, se llegó a un acuerdo entre juaristas y lerdistas para que el Congreso declarara presidente a Benito Juárez. Con la muerte de Juárez, el 18 de julio de 1872, se nombró presidente a Sebastián Lerdo de Tejada. Pasemos al gobierno de Lerdo de Tejada. Se apegó mucho a la Constitución y decretó una ley de amnistía. Estableció una política anticlerical, expulsó del país a los jesuitas, integró las leyes de reforma a la Constitución y decretó la disolución de la obra de las Hermanas de la Caridad. La nacionalización de los bienes del clero, la separación de la Iglesia y el Estado, la supresión de órdenes religiosas como cofradías, congregaciones y hermandades, el establecimiento del matrimonio y el registro civil, la secularización de los cementerios, la libertad de cultos, el decreto que suprimía las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. Y dime, ¿tú qué opinas sobre la secularización de los cementerios? Se me hace muy bien, ya que la iglesia ya no se meta tanto en si eras un buen cristiano, no, sino que investiguen a fondo para poderte enterrar. Ahora el gobierno decide, eres mexicano, tienes derecho. ¿Y tú qué opinas sobre la libertad de culto? Creo que está muy bien porque cada quien tiene sus propias creencias, cada quien tiene sus propias costumbres y sus papás tienen sus propias religiones, así que ahora ya pueden implementarlas, no es solamente
solamente una religión, es más libertad de expresión, libertad de pensamiento y libertad de decisión. Ahora quiero recordarles que uno de los más importantes es el decreto que suprime las relaciones entre México y el Vaticano. ¿Por qué? Porque ahora el Vaticano ya no puede decir como antes, México, haces esto. Ahora ya somos independientes y el Vaticano queda a un lado con la Iglesia. En conclusión, estas reformas han venido a revolucionar totalmente la relación que existe entre la Iglesia y el Estado y nos han hecho más autodependientes. Somos libres. Estas medidas causaron una revuelta cristera en Michoacán. En 1874 se divide el poder legislativo en dos cámaras. En 1876, con la aparición del Plan de Tuxtepec, desconocen a Lerdo de Tejada y nombran como presidente a Porfirio Díaz. Con esto concluye nuestro especial sobre los hechos más relevantes de la última década, esperando que haya sido de su agrado. Nos despedimos, Lucía Baranda y Lizeth García. Esperamos contar con su presencia en la próxima emisión de su noticiero favorito, Reforma. Gracias.